Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarles. Esta mañana queremos hacer el anuncio de lo que ha venido sucediendo dentro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y tengo el gusto y también, por qué no decirlo, el orgullo de poder hoy anunciar que quien nos acompañará en la vicecoordinación del grupo parlamentario es una persona que conozco hace casi 21 años. Pues en la Lides del PAN, ahí nos hemos encontrado en distintos momentos, siempre hemos coincidido en los proyectos, por fortuna, y en esta ocasión pues estamos coincidiendo también en este proyecto que en ningún caso es menor. Hemos decidido y ha sido anunciado ya a todos los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a las senadoras y a los senadores, a todos, y no ha habido una sola objeción para que la senadora Kenia López Rabadán pueda ser la vicecoordinadora del grupo parlamentario y que nos acompañe en estos trabajos en donde se necesita gente capacitada, gente con experiencia, con lealtad al partido y con mucho amor a México. Y desde luego con la agenda que ella también trae, que tiene que ver pues con todo el tema de mujeres y la defensa de los derechos humanos y todo, que tanto hoy requiere nuestro país. Así que es para mí un orgullo poderla presentar. Hay una gran cantidad de asuntos que se vienen dando todos los días, en donde lo que encontramos es que de repente muchas son ocurrencias, otras son pues noticias que salen en las conferencias estas mañaneras del Ejecutivo Federal, otras más que se dan aquí, sorpresas que se vienen dando en la Cámara de Senadores y que pues hay que atenderlas todas y se necesita gente como Kenia, gente probada, gente que comprometida con México pues actúa justo en ese sentido, en ese favor. Y yo le agradezco mucho que esta mañana pues podamos anunciarlo, habiéndolo aceptado, y estoy seguro que pues estaré muy respaldado en esta labor al frente del Grupo Parlamentario del PAN con alguien como Kenia. Muchas gracias, Kenia. Si quieres comentar algo. Muchas gracias, coordinador. Buenos días a todas y a todos, compañeros de La Fuente. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos seguros que las visiones complementarias de mujeres y hombres son necesarias para cambiar a México. Por ello es para mí un honor asumir la vicecoordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y trabajar de la mano con el senador Julen Rementería, nuestro coordinador. Esta legislatura ha cambiado las dinámicas de las mujeres en los asuntos públicos para bien, y en Acción Nacional somos ejemplo de ello. Esta es la primera vez que una mujer ocupa una vicecoordinación en esta legislatura en el Grupo Parlamentario del PAN. Y quiero agradecer a mis compañeras y compañeros, mujeres y hombres inteligentes con un profundo compromiso con México y con nuestras instituciones. Desde el Grupo Parlamentario tenemos claro cuáles son las prioridades de México y las continuaremos impulsando de manera frontal, articulada, de manera que beneficie al pueblo de México. Seguiremos siendo una voz de oposición y de propuesta. En un México donde hay 215,113 defunciones por COVID, donde solo el 4.6% de la población ha sido vacunada totalmente, solo el 4.6% de la población tiene las 2 vacunas y el 9.3% tiene una dosis. Estamos hablando de que más del 90% de los mexicanos no ha podido acceder a una vacuna, donde el personal médico es discriminado por trabajar en hospitales privados. Es necesario en este México que haya una oposición firme, una oposición responsable. Se cometen más de 94 homicidios dolosos al día y mueren más de 11 mujeres de forma violenta en nuestro país. Es en este país en donde se requiere una oposición seria, una oposición responsable.
donde se han perdido más de 676,000 empleos formales, se requiere también una oposición firme, una oposición inteligente, una oposición que continúe dando el debate, y aquí estaremos haciéndolo desde el grupo parlamentario con la inteligencia de mis compañeras y compañeros, con un profundo amor a nuestro país. Gracias, querido coordinador, por este espacio donde trabajaremos de la mano, como lo hemos hecho siempre. Efectivamente, tiene más de 20 años, tenemos más de 20 años de conocernos. Estaremos trabajando de frente y con responsabilidad, como este espacio de la vicecoordinación lo requiere. Lo haremos todos los días con inteligencia y con amor. Muchísimas gracias, coordinador. Si nos permiten, tenemos algunas preguntas de los compañeros de la fuente. La primera pregunta sería de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días, senadores, senadora. Quisiera conocer si la senadora va a ser como vicecoordinadora integrante de la Junta de Coordinación Política, o ahí en esa posición se mantendrá la senadora Josefina Vázquez Mota, porque regularmente pasa que la vicecoordinación pasa para allá. Y dos, le quiero preguntar, senadora Kenia, con toda franqueza y sin asuntos que puedan ofender al senador, pero le quiero preguntar, las senadoras de Morena son la mayoría. Por primera vez en la historia, más del 50% de los integrantes del grupo parlamentario del PAN son mayoría, pero no les dieron la coordinación a las mujeres. ¿Cree usted que su partido todavía no está preparado para que una mujer coordine las tareas del Senado de la República? Y al senador Yulén, le quiero preguntar, senador, ¿hay posibilidades de que el Pleno realmente procese los nombramientos que están pendientes? Entiendo que todavía no hay construcción de los votos suficientes de las 2/3 partes en todos los nombramientos que están enlistados para poderse ver esta semana. Muchas gracias. Empezaré por la primera y contestaré la última. La otra se la dejaré aquí a Kenia. La primera, lo que se tiene decidido hasta ahora, de momento no hay, se espera hacer cambios, es que nos siga acompañando en la Junta de Coordinación Política, como lo ha venido haciendo hasta ahora la senadora Josefina Vázquez Mota. Lo decía yo hace un rato, hay muchísimas tareas en las que se tiene que acompañar en la coordinación, en las que tenemos que hacer trabajos, tanto en el Pleno como en las decisiones de comisiones, como en la acompañada de reuniones, que igual que la Junta de Coordinación Política son muy importantes. Entonces, de momento no hay un cambio que esté previsto hacerse ahí. Sin embargo, esto, bueno, tiene que ir caminando. La decisión hoy es hasta ahí, es esta. En el tercer tema que se decía de los acuerdos, si va a haber, se está trabajando en ello. La verdad es que hasta este momento no los hay. No hay acuerdos en todos los temas que se pretende llevar a cabo en los nombramientos. Entonces, hay por ahí también un compromiso del grupo mayoritario que al parecer no quieren cumplir. Entonces está trabajando en la posibilidad de llegar a esos acuerdos. Ha habido hasta ahora, lo tengo que decir, por parte del líder de la mayoría la disposición a platicarlo y a tratar de consensarlo. Yo espero que así se dé, porque eso es algo vital en política. El poder honrar los acuerdos permite precisamente alcanzar otros para que podamos vayando en esta negociación, que es parte de la política, el negociar, el consensar, pues el rescatar a partir de las diferencias lo que sea común y lograr los objetivos. Hoy estamos ante esa posibilidad. Disculpe, senador, esta parte que no quiere honrar, digamos, la mayoría, ¿tiene que ver con la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión? No, es otro tema. Es uno de las decisiones que se tendrían que dar por 2/3 partes. Pero bueno, yo espero que alcancemos ese acuerdo, porque no quiero denunciar algo que no ha sucedido todavía, pero bueno, estamos todavía en esos temas, tratando de que se honre el acuerdo que se tenía, y si es así, bueno, pues estaremos todos en paz. Sin duda, la posición de las mujeres en esta legislatura ha sido una posición absolutamente distinta a la historia de nuestro país y del legislativo. Para nosotros, la definición es muy clara porque es estatutaria.
La definición de la coordinación la define el dirigente nacional, eso es lo que dice el ordenamiento interno. La decisión del presidente Marco Cortés ha sido nombrar al senador Julen Rementería, y a nosotros como grupo parlamentario nos ha llenado de representación en el grupo parlamentario para que Julen esté como coordinador. Yo quiero decir que, por supuesto, siempre seguiremos luchando porque haya mujeres en la toma de decisiones, siempre. Esto no claudica con una posición o con otra. Para nosotros, como mujeres, sin duda es muy importante que por primera vez en esta legislatura haya una vicecoordinadora mujer. El coordinador es el cuarto coordinador en esta legislatura, y es la primera vez que hay una vicecoordinadora mujer, y la verdad es que quiero hacerlo público y agradecerle a Julen, porque se necesita una visión de género para poder reconocer que hay mujeres en el grupo parlamentario, y agradecer a mis compañeras. Yo platicaba hoy en la mañana con ellos, y les decía, yo soy feminista en el PAN desde hace muchos años, cuando ser feminista no era como el tema, ¿no? Era incluso disruptivo, era en algunas ocasiones poco entendible. Hoy el mundo nos ha demostrado que ser feminista tiene que ver con un tema de justicia para las mujeres, y a mí me da muchísimo gusto ser la primera vicecoordinadora mujer en esta legislatura, que por cierto está a punto de concluir. Nada más decirte en los temas del cierre, estamos resolviendo 9 de 10 consejeros de la CNDH que tienen que resolverse por 2/3 partes. Se requieren acuerdos políticos y no se requiere agandalle de la mayoría. Venimos de una elección en donde la presidenta de la CNDH llegó con lo que nosotros hemos argumentado 2 votos robados. Así es que esperemos que haya mesura y templanza y pluralidad en la elección de los 9 consejeros. Histórico, nunca se habían elegido esta cantidad de consejeros que requieren 2/3 partes. Hay grandes perfiles que vale la pena no ideologizar, sino poner a las mejores personas. El segundo tema es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que también requiere 2/3 partes y que es una terna enviada por el presidente de la República, y que evidentemente estamos hablando de una institución absolutamente lastimada, digamos, en términos presupuestales. Lleva meses sin tener una titular o un titular, que lo que sucedió con la última titular fue un golpeteo desde la Presidencia de la República, que me parece que se necesita que haya igual una visión plural para poder acompañar en lo posible, y ojalá aspiracionalmente por unanimidad a la mejor o al mejor de la terna. Y tercero, sin duda, nosotros seguiremos solicitando que el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto no sea una agandalle de Morena en una comisión en donde tienen mayoría, pero no tienen las 2/3 partes del Pleno. Se requiere consensos, porque reconocer a una mujer en este país debe ser importante en términos de acuerdos. Nosotros estamos solicitando que haya una pluralidad en esos reconocimientos. No hay mujeres solamente de izquierda o solamente de derecha o solamente de centro, o a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, o en contra de este derecho. No, hay mujeres diversas. En el país hay mujeres de distintas visiones y de distintas posiciones, y eso debe ser reconocido en el premio Elvia Carrillo Puerto. Hacerlo distinto me parece que sería muy lamentable para esta legislatura, para este Senado de la República, en donde debería de privilegiarse los acuerdos, sobre todo en los temas de género. Como ustedes recordarán, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano nos salimos de la Comisión de Igualdad para no acompañar los dictámenes que se aprobaron. Es necesario que haya mesura y que haya un entendimiento plural para que porque estamos hablando de reconocimientos de 2 años, para que esos 2 reconocimientos puedan estar acompañados de la mejor manera y que no haya un debate lastimoso, diría yo, en el Pleno. Muchas gracias. ¿Qué tal, senadores? Muy buenos días. Hay mis respuestas, se las dejo en equidad de género. Son varias. La primera, ya es la última semana de esta legislatura y no sé, marihuana ya no salió, si van a presentar paquete de controversias por lo de hidrocarburos, eso ¿en qué va a quedar?
Y si la próxima legislatura viene cambiado la composición de la Cámara de Diputados, ¿qué va a pasar con esas iniciativas? ¿Se van a retomar o cuál sería el escenario? La otra pregunta es sobre estas declaraciones que ha hecho el presidente sobre si no apoyan a Saldívar para que se quede 2 años más, serían corruptos. Y también lo que el presidente está haciendo en cuanto a las vacunas, parece ser que va a donar 1 millón de vacunas a la India. No sé si es candil de la calle y oscuridad de su casa. Gracias. Son varias, como decías. Yo empezaría por comentar respecto, bueno, sí, esta legislatura está por acabar, hay algunos temas que están todavía sin resolver. Me parece que habrá que esperar en el término de estos meses cuál va a ser, o de estas semanas, porque es lo que falta para la elección, cuál va a ser la nueva, cuál sería la proyección de la nueva Cámara de Diputados y su composición y cómo se podría llevar a cabo. Los temas me parece que son diversos, hay que encontrar la manera en la que podamos conseguir los acuerdos que más beneficien a México. Hay cosas muy importantes. Esto que mencionas, por ejemplo, del presidente fustigando, diría yo, amenazando, porque así lo tendríamos que decir, a los ministros de la Corte, aquellos que no voten a favor de Saldívar serán considerados pues, corruptos o que apoyan la corrupción, me parece algo terrible. Desde el Ejecutivo Federal, lanzar ese tipo de amenazas y proponer esos adjetivos a quienes se encargan de conducir los trabajos de la Administración de la Justicia al máximo nivel en este país, y dicho de voz del presidente, es algo verdaderamente que prende todas las alarmas del país. Pareciera que lo que él quiere es que se haga su santa voluntad. Y en este México que aspira a seguir viviendo en democracia, por cierto, democracia que le permitió a él llegar al cargo en el que está, lo que menos puede pasar es que simplemente cancelemos la posibilidad de que esta pues división de poderes se pudiera llegar a extinguir. Y con esto que viene haciendo, al pretender someter a los ministros, lo primero que queremos decir es que hay que decirle a toda la gente que es una señal verdaderamente de alarma, pero también decirle a los ministros de la Corte que por lo menos con los senadores y con todo el PAN, estoy seguro, y con millones de personas en este país también estoy convencido, que tienen el respaldo para que decidan lo que en derecho corresponda, que puedan hacerlo con absoluta libertad, que son ellos hoy los que tienen esa gran responsabilidad para, permítame la expresión, salvar al país, en donde le pongan un freno a estas intenciones de un presidente que quiere apoderarse de la Corte, que hoy los llama corruptos si no votan a favor de lo que él propone. ¿Cómo puede pasar eso? Hoy son ellos los que tienen en sus manos la posibilidad de dignificar la verdadera separación de poderes. Yo realmente los conmino a que así lo hagan, y entonces podrían ser considerados hasta héroes de la democracia. Necesitamos gente ahí en la Corte que diga basta ya de intromisiones de nadie, ni del mismísimo presidente. No se puede permitir. Tiene que resolverse como corresponda, con la absoluta libertad de los ministros y no bajo presiones o amenazas. A eso aspiramos, y de ser así, por lo obvio del tema, sabemos cuál es la respuesta. No prosperará esta reforma que amplió el plazo al ministro presidente y también a los miembros del Consejo de la Judicatura, y habrá sido para bien de México, estoy seguro. Lo de las vacunas que va a donar, no sé si la senadora Kenia me pueda contestar. Ayer que escuchaba esa declaración
del presidente de la República me llevó a una reflexión, y es la manera de mentir de López Obrador, porque claramente estaba mintiendo. No es que se donen las vacunas de la India, es que la India ya no está enviando vacunas porque las van a ocupar para sus connacionales. Y eso lo sabe el mundo, porque no solamente van a dejar de enviarle a México, van a dejar de enviarle a varios países en el planeta, porque es una decisión de ese país. Cuando López Obrador decía que era porque iba a ayudar, no es cierto. Es porque simple y sencillamente no están sacando vacunas de la India porque las van a ocupar para ellos. Y nuevamente hablamos de que vive en un mundo paralelo, vive en un mundo irreal, vive en un mundo de mentiras. Escuchar una mentira de ese tamaño, como si no hubiera información internacional, cuando se supo con antelación que la India ya no iba a mandar vacunas, y él mentir de esa manera nos obliga a reflexionar qué tipo de información se emite en una mañanera, y es verdaderamente vergonzosa. Buenos días, coordinador, senadora Kenia. Preguntarles sobre esta decisión de 1.200.000 trabajadores de la FETSE que ya anunciaron que no van a regresar a trabajar hasta que no se les vacunen. ¿Estamos preparados de verdad para ya un retorno a labores normal? Y si es buena esta decisión que han tomado los trabajadores. Yo creo que si tuviéramos con una Secretaría de Salud que cumpliera con su objetivo real y desde el punto de vista técnico, y lo hiciera con la aplicación del sentido común, tendría que hacer esto a partir de ciertos cumplimientos de estándares de seguridad. En este momento, el que alguien venga, un servidor o cualquiera, a decir sin la información completa de si debemos de regresar o no, en este momento pareciera que no, porque no nos han probado que esté en condiciones de poderse hacer. Por supuesto que los trabajadores tienen el derecho a exigir ser vacunados antes de ponerlos a enfrentar semejante riesgo. El asunto es que comentaba la senadora Kenia respecto al tema de las vacunas. Hoy precisamente el presidente en su mañanera hablaba de que ya había cubierto la meta de los adultos mayores, y eso no es cierto, porque además ahí mismo se dijo que había 3 de cada 10, me parece que fue la cifra que mencionó, que no habían sido vacunados, que habría vacunados alrededor de unos 11 millones de personas, que estaba todavía una meta por cubrir de alrededor de 4 millones, pero que es que no habían querido ir, que no habían querido ser vacunados. Entonces, ante lo que estamos es simplemente ante una muestra más de las muchas que ya ha habido del fracaso en el tema de la vacunación. Por eso aquí hemos exigido muchas veces del programa de vacunación y que se intensifique y que se dé claridad de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Se molestan las compañeras y los compañeros de Morena y de sus aliados, pero es la verdad, no hay certeza de nada, simplemente es un decir datos hoy, mañana controvertirlos y al otro día volver a decir otros, en donde por supuesto que no genera confianza. Me parece que en ese sentido es donde podría haber o podría ser un poco de haber la comprensión para poder entender lo que está pasando por los trabajadores, en este caso de la educación, que dicen no queremos regresar hasta que no estemos vacunados, porque evidentemente se ve lo que está pasando en otros países, se sabe del riesgo que se sigue corriendo y aquí pues no acaba por resolverse y se sigue mintiendo, se sigue dando datos que por supuesto no corresponden a la realidad. Entonces yo creo que hay que esperar a que podamos tener la certeza qué va a pasar en los próximos. Está por acabar el ciclo escolar ya no falta gran cosa y lo que necesitamos es asegurar primero la salud de las personas, de todos, de los maestros, de los trabajadores de la salud, de los niños, de los adultos mayores, de todos los mexicanos, pero para eso se requiere algo que ha faltado aquí en México: estrategia y compromiso del gobierno federal y de la Secretaría de Salud. ¿Cuál sería el riesgo también de que regresaran a labor
laborar el próximo 3 de mayo los trabajadores del gobierno federal? Bueno, pues el riesgo cualquiera lo puede ver, que pudiera aumentarse el nivel de contagio y con ello las posibles defunciones, cosa que nadie quiere. Y por supuesto que cualquier trabajador tiene derecho a tener esa zozobra, ese miedo de tener que ser obligado a trabajar cuando puede llegar a correr un riesgo innecesario que pudiera ser evitado. Israel Aldave, del Grupo Fórmula. Senadores, 2 puntos. ¿Cómo van en la conformación de esta acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley Saldívar? Y en este proceso de recabar las firmas, ¿van a votar los senadores, o van a firmar, mejor dicho, los senadores de su bancada, del PRI y del PRD, que votaron a favor de esta ley Saldívar? Tenemos prácticamente 4, digamos que en el horno, trabajando acciones de inconstitucionalidad. Una a la ley, a la industria eléctrica, el otra que tiene que ver con el padrón de usuarios de telefonía. Otro asunto es la ley Saldívar, como lo has mencionado, y otro más la ley de hidrocarburos. Presentada ya está la ley de la industria eléctrica, la otra se está trabajando en un grupo en el que, pues, de alguna forma integra a senadores de los partidos del bloque aquí en el Congreso, e incluso algunos también, digamos que el grupo mayoritario que de manera individual están dispuestos a participar, y se está trabajando, hay que ver que se promulgue primero la ley Saldívar, y bueno, y en la ley de hidrocarburos también se estarán trabajando. Se están haciendo los 4, uno ya se presentó de hecho, que es la ley de la industria eléctrica, y los otros 3, uno ya muy próximo a presentarse, que es lo de los teléfonos, y lo demás, bueno, pues estamos esperando ya los momentos en los que ya se pueda ir avanzando en los proyectos. Respecto a si va a haber las firmas, sí las va a haber, hay ese compromiso por parte de los 4 partidos, se ha platicado ya eso, y no será problema el conseguir el número de firmas suficientes para poder presentar con las firmas que se requieren las acciones de inconstitucionalidad. A pesar de que los 3 senadores del PRD votaron a favor de ella, ¿van a firmar esta acción de inconstitucionalidad? ¿Ya se comprometieron? Lo que yo te puedo comentar es que tenemos las firmas suficientes para poder presentar la acción de inconstitucionalidad. Hemos tenido adhesiones y hemos tenido pláticas con todos los grupos, y en la cuenta que se ha sacado ya tenemos las firmas, el compromiso, las firmas hasta que tengamos el documento para luego poderlas plasmar. 44 firmas son, ¿no? De hecho tenemos un poco más. Ya finalmente, en el tema de la marihuana, faltan 3 días para que venza este plazo que les dio la Suprema Corte. La Comisión de Salud no va a sesionar ya en estos días. ¿Cuál es la figura legal, la argucia, si me lo permite llamarlo así, para que el Senado, el Poder Legislativo, no caiga en falta? Pues habló de la posible solicitud de una prórroga, incluso esto lo mencionó el propio líder de la mayoría en esta Cámara. Hay algunos temas en donde, bueno, habrá que argumentar la imposibilidad. No tengo claro cuál va a ser, en todo caso, la responsabilidad que pudiera darse a la Cámara, pero evidentemente es un tema que ha venido pues platicándose mucho, que ha venido cumpliéndose y rebasándose los plazos que la propia, pues digamos que la ley ha impuesto a la Cámara de Senadores para que se dé, y lo que tendríamos que ver es cuál va a ser la resolución final. Entiendo que va por la vía de la prórroga, sin que en este momento lo pueda confirmar 100%. Hola, buen día. Quiero preguntarle si ustedes apoyan la postura del senador Monreal de que iba a hablar con la oposición para un periodo extraordinario después de las elecciones. ¿Ya ha comentado en la Junta algo de esto? Me parece que lo que hablaba él era un periodo extraordinario y mencionaba incluso reformas en materia electoral si Morena perdía, o por lo menos así salió en algunos medios, si Morena perdía en las elecciones de junio. Me parece que eso pues sería absolutamente improcedente, porque no puedes legislar en función de cómo te fue en la elección. No es algo serio, no es algo responsable. Ahora, respecto a si va a haber un periodo extraordinario o no, no se conoce, no se ha platicado y no se sabe qué temas serían los que se tocarían. Estaría por verse. Hay que ver si realmente amerita que haya este periodo extraordinario o no. En este momento no hay a la vista un tema que podría asegurarse se tenga que llevar a cabo o determinar un periodo extraordinario para tratarlo.